Buen día, vamos a comenzar con este taller que se llama Construcción de Introducción al Problema de Investigación, es parte 1. Voy a ser su instructora en este taller en el Semillero de Investigación WEMEX de octubre 2025. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes en las licenciaturas que nos están acompañando: Educación, Psicología, Cultura Física y Deporte, Trabajo Social y también Química. Bienvenidos, vamos a comenzar. Vamos a revisar la importancia de elegir una variable de estudio, los textos científicos que puedes crear a través de tu formación y 3 justificaciones que nos van a ayudar para que puedas más adelante contribuir para tu ponencia, por ejemplo. La justificación social, la justificación teórica y metodológica. Cada una de ellas las iré compartiendo. ¿Por qué es importante elegir un tema de investigación? Es muy importante porque tú serás quien va a realizarlo. Tú vas a realizar las búsquedas de estos temas, por ejemplo, en base de datos. Tú eres quien va a leer, a identificar los documentos en español, pero también en otros idiomas. Y tú serás quien va a realizar el análisis y también la síntesis de todo lo que leas. Por eso es importante que puedas identificar una variable que realmente te interese. Vas a invertir mucho tiempo en estas búsquedas, en lecturas en inglés y en español. También después de que leas vas a tener que hacer una paráfrasis y redactar un documento. Tenemos textos científicos y académicos, por ejemplo, los artículos científicos, el expresar oralmente tu trabajo a través de una ponencia, escribir en un capítulo del libro, pero también en una tesis. Los artículos científicos, pues normalmente van a estar publicados en revistas indizadas y que van a ser dictaminadas por otras personas. Aquí es muy importante que puedas identificar cuál es la estructura de un artículo científico, cómo es que se va a desarrollar para que realmente pueda ser publicado. Las ponencias también van a ser dictaminadas, pues hay un comité académico del Congreso o de la jornada quien lo esté anunciando. Y normalmente te van a solicitar lo mismo, la misma estructura que se presenta para un artículo científico. Tenemos también los capítulos del libro. Se establecen lineamientos específicos del editor, de quien va a tener esta tarea de organizar una serie de capítulos para que se integren en un solo libro. Son especificaciones muy parecidas a los otros documentos científicos. La tesis, pues, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Conducta se tienen lineamientos generales que te van guiando paso a paso para que puedas desarrollarla. En general, en todos estos documentos vamos a tener que escribir una introducción, que eso es lo que hoy les voy a platicar. Tenemos entonces, para desarrollar esta introducción va a ser mucho más fácil si pueden identificar las justificaciones que van a desarrollar. Entonces, en estas justificaciones tenemos la justificación social, la justificación metodológica y la teórica. En la justificación social, le di clic aquí para que podamos ir a un artículo que fue escrito por el doctor Santoyo, que se encuentra en la UNAM, y aquí nos va explicando todo lo que está asociado con la comprensión de textos científicos. Es el marco de estas justificaciones, por lo que les dejo el link para quien quiera saber cuál es el sustento, pues lo pueden encontrar aquí. Con respecto a la justificación teórica, él mismo también escribe otro documento y en ellos nos va indicando específicamente a la carrera de psicología cómo es
es que puedes ir desarrollando estas justificaciones? Por ejemplo, aquí nos habla la justificación del trabajo, es decir, las causas o razones por las cuales se desarrolla una investigación, que esa sería nuestra justificación social, que es algo sumamente importante que se tenga que desarrollar. Tenemos aquí una serie de lineamientos que nos van a guiar para que ustedes puedan ir, que tengan finalmente este sustento teórico y sepan de estas justificaciones de las que les estoy hablando, de dónde vienen. La justificación metodológica también del mismo autor nos va a dar otro artículo que nos va explicando cuáles son las habilidades que tienen que tener ustedes como universitarios. Por ejemplo, aquí nos da un cuadrito en donde viene la justificación teórica, definición, descripción de las razones conceptuales para desarrollar tu trabajo. Todo lo teórico, la justificación metodológica, pues son las razones técnicas para desarrollar el trabajo, que tienen que ver, por ejemplo, con el método, qué tipo de estudio, de investigación. Y esta justificación social aquí nos habla directamente de la descripción del impacto, la relevancia social esperada en el trabajo. Estas tres justificaciones son de las que les voy a platicar. Y es importante que se pueda tomar en cuenta esto. La justificación teórica es todo el marco teórico, las bases conceptuales de tu variable. La metodológica son todas las razones técnicas que tú vas a desarrollar un trabajo. Por ejemplo, qué método vas a emplear, los participantes, los instrumentos para medir. Y la social es la importancia social de tu trabajo para una sociedad en general. Estas son entonces las tres justificaciones. Vamos a comenzar con la justificación social para escribir parte de la introducción. Es importante que sepan que esta justificación social se deriva desde el año 1947, cuando en Alemania se hace un código específico derivado de los juicios nazis. Lo que se quería garantizar es que jamás se volviera a tener este tipo de atrocidades hacia los humanos. Después se hace una declaración, continuando con este código Nuremberg, se hace una declaración que es muy importante y hasta hoy día sigue actual. En octubre del 2024 se hace una revisión. Y esta declaración Helsinki se hace específicamente por un grupo de médicos. En todo el país esta declaración sigue vigente. Y continuamos identificando que tanto en el Código Nuremberg como en esta declaración se exige que cualquier investigación tenga una justificación de por qué la vas a hacer, qué beneficios va a tener para la sociedad. Más adelante también se tiene un informe, que es el informe Vermont, y este surge por un experimento en donde se discrimina abiertamente a personas afroamericanas, el experimento Tuskegee. Este lo hizo el mismo gobierno de Estados Unidos y fue un grupo de periodistas quienes sacan la verdad de la situación, y entonces se identifica que jamás en ninguna investigación se tiene que usar a las personas para abusar de ellos y que obtengas información. Siempre se tiene que tener un impacto y en beneficio de la sociedad se tiene que describir este apartado de tu investigación. Y bueno, se hace una primera declaración en 2005 por parte de la UNESCO acerca de la bioética y derechos humanos, que también hablan de que es obligatorio que si tú vas a investigar algo, no importa, así sea con una persona, con 10, no importa la cantidad de las personas, estás obligado a describir la justificación social, qué impacto tiene lo que vas a hacer para la sociedad, y eso es de lo que les voy a platicar, cómo es que lo puedes desarrollar. Para que tú puedas escribir tu justificación social te voy a dar algunos tips. Puedes identificar estadísticas asociadas a tu variable de estudio. Por ejemplo, si fuera suicidio, tienes que buscar estadísticas. Aquí les doy una página
en donde les hablan específicamente de las estadísticas que se van teniendo, incluso los grupos de edad, y es importante que todas estas estadísticas las obtengas del gobierno o de instituciones internacionales o organismos internacionales. Entonces las estadísticas es una manera en la que tú puedes describir el impacto social. Otra va a ser a través de documentos internacionales y nacionales. Por ejemplo, la Agenda 2030 con los 7 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay muchísima información. Por ejemplo, aquí tenemos libritos en cada uno de ellos. El objetivo 1, puedes ir identificando cada uno de ellos, y aquí es donde tú tienes que tener mucho cuidado para que puedas leer e identificar aquí en estas metas y acciones que se tienen que hacer, en donde se encuentra insertada tu variable de estudio. Bueno, una vez que ya tienes, por ejemplo, uno de los documentos internacionales es el 2030, pues empiezas a identificar, pero tenemos otros como el Plan de Desarrollo del Estado de México, el actual, que tiene varios ejes, y sobre estos ejes tú puedes ir identificando cuál es el que tu variable se va a anexar a alguno de ellos. Tienes que leerlos, tienes que identificarlos. Por ejemplo, aquí tenemos cero corrupción, el eje 2, bienestar ambiental y acceso universal al agua, el 3 es empleo digno y desarrollo económico, el 4 es el bienestar social, que aquí es donde puedes encontrar casi la mayoría de tus variables pueden estar aquí. Igualdad de género, construcción de la paz y seguridad, también aquí podemos encontrar muchas de las variables, agresión, violencia, bullying, cualquier otra podemos estar aquí, pero hay que leer e identificar en dónde estás. Otra manera en la que tú puedas hacer una buena justificación del impacto social de tu variable de estudio puede ser a través de leyes. Por ejemplo, la Ley General de Educación. Si vas revisando cada uno de los artículos, puedes encontrar tu variable de estudio. Por ejemplo, aquí habla del desarrollo integral de los estudiantes, que es lo que se tiene que fomentar cuando se está educando. Por ejemplo, aquí impulsar la creación artística, la valoración de la diversidad, la justicia, la inclusión. Aquí viene, por ejemplo, la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, protección civil, por ejemplo, fomentar valores, actitudes solidarias, derechos y deberes de los niños, la lectura. Hay muchísimo que puedes identificar y que yo te sugiero es que lo tengas que leer, porque eso te va a dar una guía de qué es lo que estás tú investigando y en dónde se encuentra insertado. Por ejemplo, calidad y desempeño, pero en general aquí puedes encontrar que se pide a los niños a través de planes y estudios a los docentes que eduquen para que sean empáticos, que resuelvan sin agresión, para que tengan habilidades socioemocionales. Eso literalmente lo especifica en la ley. Entonces, podemos ir revisando, por ejemplo, ahora las consecuencias sociales. Los metaanálisis te van a dar muchísima información acerca de tu variable de estudio, por ejemplo. En los metaanálisis, algunos artículos que son los que les sugiero, porque lo que va a identificar es que a partir de muchas investigaciones, los autores los leen y entonces te van a dar ya información precisa para que puedas identificar consecuencias sociales, en este caso, por ejemplo, de bullying. Entonces, la justificación social te ayuda porque puedes identificar a través de estos 4 tips que les estoy dando, es que tú puedes
identificar cuál es el impacto social de tu variable de estudio. Entonces puedes buscarlas en estadísticas, en documentos internacionales y nacionales, leyes y también en consecuencias sociales. Por ejemplo, en estadísticas, algunos ejemplos que tenemos es menores de 14 años sufren agresiones físicas y emocionales al ser educados en su familia. Y entonces empiezas a buscar esta información y te lleva a estas páginas de gobierno. Aquí tenemos más. 15% de suicidios ocurridos es principalmente en Chihuahua. El 15% de los suicidios son en Chihuahua. Es el estado con mayor incidencia. Y aquí está la nota y entonces puedes ir leyendo sobre estadísticas. Toda esta información se las voy a dejar. Hay otra ley que le llamaron los medios de comunicación ley antichancla y hay una reforma que es en el artículo 142 que entró en vigor en el año 2021 y se especifica que no se debe de golpear a los niños, ¿vale? Entonces aquí hay notas de periódico, pero tienes también el artículo en la ley y a partir de ahí pues puedes identificar qué es lo que se asocia a tu variable de estudio. En este caso, quien estudie crianza, por ejemplo, o violencia intrafamiliar o maltrato hacia la niñez, podrían utilizar este artículo. Vamos a hacer un resumen. En esta justificación social, entonces, para que tú puedas demostrar el impacto y la importancia social de tu variable de estudio, puedes utilizar estadísticas asociadas a tu variable, documentos internacionales en el que tú puedas identificar que se está solicitando que tu variable sea estudiada, documentos nacionales como el Plan Nacional de Desarrollo de la Presidenta o el Plan Estatal de la Gobernadora. También tienes tú que leerlos, identificarlos y ver cuál es el que puede ser un marco muy bueno para tu variable. También las leyes y tienes que identificar qué consecuencias sociales tienen, por ejemplo, las adicciones, la ludopatía, la obesidad. Es importante y les di como ejemplo utilizar metaanálisis. Bueno, en este ejercicio práctico es muy importante que puedas identificar, por ejemplo, en este artículo, pues la justificación social, que lo puedas leer y con base en esto que acabamos de revisar, pues tú puedas revisar cuál es la justificación social, que esto es algo que les dejaría que hicieran como ejercicio. Vamos a pasar a la justificación teórica, que es otra justificación que se tiene que escribir en el artículo, en la introducción, ya sea de un artículo científico, pero también una tesis o también en una ponencia. Es obligatorio que lo tengas que escribir. La justificación teórica son las bases conceptuales que sustentan a la variable que se va a estudiar. También tienes que buscar una explicación teórica de tu fenómeno. Las características generales es describir los conceptos clave, así como de dónde provienen académicamente, o sea, de la teoría, cuál es el marco referencial. Es muy importante que antes incluso de empezar a usar instrumentos y a recoger datos, tienes que conocer muy bien a tu fenómeno de estudio. Esta es la justificación teórica. Conocer a tu fenómeno es algo que me enseñó el doctor Carlos Santoyo en la UNAM. Tenemos que conocerlo muy bien para poder describirlo y medirlo. Las características de esta justificación teórica. Bueno, pues es la base conceptual que el investigador, en este caso tú, vas a establecer para
a tus variables de estudio. Tienes que tener esta justificación teórica a través de definiciones. Es importante que puedas conocer que las definiciones se obtienen de los consensos científicos. Tienes que leer a los expertos que escriben sobre tu variable de estudio y te vas a dar cuenta que tus expertos van a tener una definición consensuada, es decir, que muchos expertos consideran que esa es la definición clave de tu variable de estudio. Tienes que identificar si tu variable de estudio se clasifica, tiene dimensiones, por ejemplo, el clima escolar incluye el ambiente físico, las relaciones interpersonales, por ejemplo. Todo eso lo vas a obtener si lo lees. Tienes que conocer a los autores, como ya te lo dije, quiénes son los expertos para que los puedas empezar a seguir y a leer todos los modelos teóricos. Todas estas son características de tu justificación teórica. Es importante y un tip que les quiero compartir es que la variable de estudio no tienes que decir en este trabajo se va a usar esta definición porque es la primera que me encontré, pues no. Tú tienes que dar una definición. ¿Cómo vas a decidir qué definición colocar en tu trabajo, en tu ponencia? Pues te sugiero que sea la que esté dada por los expertos, por consenso científico, es decir, que varios expertos coincidan que esa es la definición de la variable de estudio y para eso hay que leer. Es, por ejemplo, el modelo ecológico de Bronfenbrenner, que a través de este modelo puedes explicar prácticamente cualquier variable de estudio. Él explica que en cada uno de los sistemas que conforman a toda la sociedad en la que se encuentra insertada el individuo, pues van a haber factores de riesgo de protección. Por ejemplo, en los microsistemas tenemos un microsistema es la escuela, otro microsistema es la familia y en cada uno de ellos se van a tener factores de riesgo que van a acelerar que una variable se produzca. Vamos a tener también mesosistemas, que es la comunicación, por ejemplo, entre la escuela y la familia. El exosistema, en donde está televisión y medios de comunicación, redes sociales, virtuales, los ambientes virtuales, y el macrosistema, que es muy importante, está la cultura, la sociedad. Aquí están los estereotipos, por ejemplo, la percepción que se tiene sobre la corrupción, la moralidad, la ética, muchos aspectos que nos van a indicar desde el sistema social, las normas sociales, por ejemplo. Y este es un modelo que yo te sugiero que revises si tu variable ya ha sido estudiada por algunos autores con respecto a este modelo. Tenemos también un ejemplo práctico de la justificación teórica específicamente sobre infidelidad. Aquí está el artículo y mira, rápidamente revisamos en dónde está la justificación teórica. Por ejemplo, aquí dice, los expertos en el área de distintas partes del mundo describen a la infidelidad como, y aquí dan la definición, existe consenso científico al identificar que existen dos tipos de infidelidad. Si te las dan solo en este párrafo, ya te está diciendo que existe una definición por consenso y que también existe la clasificación en dos tipos de infidelidad por contexto. También siguen la justificación teórica diciéndote que hay diferencias en el comportamiento infiel asociado al género, es decir, hay diferencias entre hombres y mujeres. Y también las diferencias entre hombres y mujeres van a ser determinantes en las respuestas que den ante la infidelidad los hombres, cuando se dan cuenta que su pareja les son infieles, pues van a reaccionar de una manera diferente al de las mujeres. Todo esto que les estoy contando es justificación teórica y viene aquí. Incluso aquí te hablan los factores que influyen para que una persona tenga un comportamiento infiel. Por ejemplo, rasgos de personalidad, bajos niveles de amabilidad, las historias
de infidelidad, tanto las propias como de los padres, las frecuencias y niveles de conflictos en la pareja. Todo esto es lo que te va a dar información sobre la justificación teórica. Aquí les dejo también el enlace para que puedan revisarlo. Tenemos otro ejemplo, este es sobre bullying, y aquí, por ejemplo, vamos a identificar todos los antecedentes teóricos. ¿Vale? Aquí vamos a describir qué vas a encontrar. Los antecedentes es un fenómeno que afecta a millones de personas, en donde ocurre. ¿Por qué es importante estudiar el bullying en la Agenda 2030? Desde la Agenda 2030 que está dictaminado. Y aquí empezamos a identificar ya la definición de bullying. Después de la definición de bullying, por ejemplo, esto es muy importante, tenemos un escalamiento conductual de bullying. Entonces empiezan con la exclusión en las escuelas, el rechazo, y esto va escalando. Agresión verbal, emocional, física, y luego ya llegamos al antisocial y delictiva. Es decir, que cuando en una escuela existen comportamientos antisociales y delictivos, los profesores y el directivo escolar no vio a tiempo estos comportamientos que están en la base de este escalamiento conductual, como es la exclusión y el rechazo. Después vienen los roles de participación, quienes participan en bullying, los perfiles y sus características. Bueno, los perfiles de agresor, por ejemplo, del no involucrado. Y aquí está toda esa información. Luego te viene toda la perspectiva ecológica, todos los factores de riesgo y protección en cada uno de los sistemas. El microsistema, por ejemplo, el mesosistema, que es la comunicación entre diferentes sistemas, el exosistema, y así el macrosistema, ¿ok? Te va explicando cada uno de ellos. Entonces les sugiero también revisar artículos que sean de revisiones teóricas para que ustedes tengan mayor información sobre su variable de estudio. Este es el primer video. Vamos a continuar en otro video con la justificación metodológica, pero me gustaría dejarles el QR para que ustedes puedan bajar esta presentación y puedan ir revisando los artículos que les estoy compartiendo, ¿vale? Aquí está el QR, te lo dejo para que lo puedas sacar una foto y puedas descargar este Renali que te estoy dejando, que es interactivo. Te doy las gracias por tu atención y nos vemos en otro segundo video. Recuerda, por favor, hacer las tareas. Hasta la próxima.